¿Es verdad que Jesucristo resucitó? Es un tema que ha sido objeto de debate y discusión durante siglos, y muchas personas se preguntan si es verdad que Jesucristo realmente resucitó de entre los muertos. En primer lugar, hay que tener en cuenta que la resurrección de Jesucristo es una de las creencias fundamentales del cristianismo. Según la Biblia, Jesucristo fue crucificado, muerto y sepultado, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Esta resurrección es vista como la prueba definitiva de que Jesucristo era el Hijo de Dios y es considerada la piedra angular de la fe cristiana. Sin embargo, desde un punto de vista histórico, la resurrección de Jesucristo es un evento que ha sido objeto de mucha controversia. Los críticos argumentan que no hay pruebas suficientes para apoyar la idea de que Jesucristo resucitó de entre los muertos. De hecho, algunos críticos argumentan que la resurrección de Jesucristo es simplemente un mito o una leyenda que se ha transmitido a lo largo de los años. Entonces, ¿hay alguna evidencia histórica que respalde la idea de que Jesucristo resucitó? Bueno, algunos argumentan que hay ciertos hechos históricos que sugieren que la resurrección de Jesucristo fue un evento real. Por ejemplo, la tumba de Jesucristo fue encontrada vacía por sus seguidores 3 días después de su crucifixión. Además, varios testigos informaron haber visto a Jesucristo después de su muerte. También es importante tener en cuenta que los discípulos de Jesucristo sufrieron persecución y muerte por su fe en la resurrección de Jesucristo, lo que sugiere que realmente creían que Jesucristo había resucitado. Por otro lado, también hay argumentos en contra de la resurrección de Jesucristo. Algunos críticos señalan que la tumba vacía no es suficiente evidencia para probar que Jesucristo resucitó, y que los informes de testigos oculares podrían haber sido exagerados o inventados. Además, algunos argumentan que los discípulos de Jesucristo podrían haber sido engañados o haber inventado la historia de la resurrección para justificar su fe. Entonces, ¿cómo podemos llegar a una conclusión sobre si es verdad que Jesucristo resucitó? En última instancia, la respuesta a esta pregunta dependerá de nuestra interpretación de la evidencia disponible. Algunas personas pueden encontrar las pruebas a favor de la resurrección de Jesucristo convincentes, mientras que otras personas pueden encontrar las pruebas en contra más persuasivas. La cuestión de si es verdad que Jesucristo resucitó es una cuestión de fe. Para los cristianos, la resurrección de Jesucristo es una creencia fundamental que forma base de su fe. Para aquellos que no comparten esta fe, la resurrección de Jesucristo puede ser vista como un mito o una leyenda. Sin embargo, es importante destacar que incluso si no creemos en la resurrección de Jesucristo, no podemos ignorar el impacto que ha tenido en la historia y la cultura. La resurrección de Jesucristo ha sido un tema central en el arte, la literatura y la música durante siglos. Ha inspirado a millones de personas a lo largo de la historia y ha sido una fuente de esperanza y consuelo para aquellos que lo han necesitado. Además, la resurrección de Jesucristo ha tenido un impacto significativo en la ética y la moral. La creencia en la resurrección de Jesucristo ha llevado a muchos a abrazar a una vida de amor, bondad y compasión. Ha inspirado a las personas a tratar a los demás con respeto y dignidad, y ha llevado a muchos a luchar por la justicia y la igualdad. La Pascua es la fiesta central de la cristiandad. No hay otra celebración más importante dentro del calendario litúrgico. La palabra Pascua viene del idioma hebreo Pesaj y del griego Pascha, y significa justamente paso, el paso de Jesús de la muerte a la vida. Ese hecho sucedido en la historia y al mismo tiempo un misterio de fe, es el centro de la vida cristiana. Así lo explica el profesor César Izquierdo, vicedecano de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, en una entrevista concedida, para aclarar qué hay de mito y realidad en la resurrección de Jesús. ¿La resurrección de Jesús es un hecho o un mito? La resurrección de Jesús es un hecho acaecido en la historia y en nuestro mundo.
No es, por tanto, un mito que solo tiene una relación simbólica con la existencia humana, como afirmó Bultmann el siglo pasado, y siguen afirmando con matices distintos autores contemporáneos. Pero la resurrección de Jesús no fue una vuelta a su anterior existencia humana, como había sucedido con Lázaro, que resucitado por Jesucristo volvió a la vida y posteriormente moriría definitivamente. Jesús resucitó con su cuerpo, pero a una vida no ya de este mundo, sino en Dios. Así realizó en él lo que sucederá al final del tiempo en todos los hombres. ¿Qué pruebas hay de que Jesús realmente resucitó? La resurrección de Jesús es un hecho sucedido en la historia y al mismo tiempo es un misterio de fe. Las pruebas de la resurrección son, en primer lugar, el valiente testimonio de los testigos, avalado por el sepulcro vacío en el que ya no estaba el cadáver de Jesús, y por las apariciones del resucitado. Los testigos que afirmaban haberse encontrado verdaderamente con Jesús resucitado eran los mismos. Jesús resucitó con su cuerpo, pero a una vida ya no de este mundo, sino en Dios. Así realizó en él lo que sucederá al final del tiempo de todos los hombres. Los testigos que afirmaban haberse encontrado verdaderamente con Jesús resucitado eran los mismos que lo habían abandonado por miedo durante la pasión. Como dice Benedicto XVI en su obra Jesús de Nazaret, algo debió pasar para que los apóstoles que habían huido cobardemente de Jerusalén durante la pasión de Jesús volvieran a los pocos días llenos de ardor a predicar que Cristo había resucitado. Lo que pasó fue que Él había muerto en la cruz. El testimonio de los apóstoles y de las mujeres que permanecieron fieles durante la pasión es coherente con el sepulcro vacío, sin el cual la resurrección carecería de objeto. A su vez, las apariciones dan a conocer lo que había sucedido con el cuerpo de Jesús. El sepulcro vacío y las apariciones se implican mutuamente y muestran que el testimonio apostólico, que afirma que Jesucristo resucitó verdaderamente, cuenta con un fundamento sólido. ¿Qué ocurre después de que Jesús dejase la sepultura? Después de resucitado, Jesús no está sometido a las leyes del espacio y tiempo como durante su vida mortal. Está cercano a los hombres, como lo muestran las apariciones a los discípulos en una ocasión a más de 500 hermanos, afirma San Pablo, pero no está disponible en un aquí determinado. Hasta la ascensión, el Señor hace notar que está cerca de los discípulos, pero se muestra cuándo y dónde lo desea para fortalecer su fe. La resurrección de Jesús coincide cronológicamente con la celebración de Pascua, es decir, era domingo cuando se produjo la resurrección. Jesús resucitó al tercer día, como afirman las Escrituras, es decir, murió el día anterior al sábado de la Pascua judía, estuvo en el sepulcro ese sábado y resucitó al día siguiente. Entonces, ese día no se llamaba domingo, sino el primer día después del sábado. La resurrección de Jesús no tiene una explicación natural, sino que es un puro don, una gracia radical. Precisamente la palabra domingo viene del modo en que los primeros cristianos lo llamaron, el dies Domini, es decir, el día del Señor, el día de la resurrección de Jesús. La Pascua judía generalmente coincide con el plenilunio de primavera, que puede caer cualquier día de la semana. Los cristianos, en cambio, siempre celebran la Pascua el domingo siguiente al plenilunio, después de primavera, por lo tanto después del 21 de marzo. ¿Creen los cristianos realmente que Jesús resucitó de entre los muertos? La fe en la resurrección de Cristo es el centro de la fe cristiana. Subraya además un aspecto clave de esa fe que consiste en tomar en serio la encarnación. Cristo no es una idea o prototipo espiritual que sirve de inspiración para las diversas experiencias humanas. También es eso, pero sobre todo es el Hijo de Dios hecho hombre, el mediador entre Dios y los hombres. Del mismo modo, la resurrección de Jesús no es una simple imagen aceptable para un espiritualismo desencarnado, sino un hecho que afecta esencialmente al cuerpo de Jesús, que vence la muerte y vive en la unidad personal de Jesucristo, muerto y resucitado, porque Cristo ha resucitado. Nuestra fe es firme y aparece atestiguada por el mismo Dios. La resurrección del Señor es lo que garantiza que su enseñanza, su vida, su infinito amor por los hombres, su entrega amorosa en la pasión no era algo simplemente humano, por muy ejemplar y heroico que se pudiera considerar, sino que respondía a la presencia misma de Dios entre los hombres.
Con su resurrección, Jesucristo manifiesta de modo pleno y confirma que es el Hijo de Dios, hecho hombre. San Pablo dejó escrito algo que los cristianos comprendemos muy bien. Si Cristo no ha resucitado, somos los más desgraciados de los hombres. En conclusión, la cuestión de si es verdad que Jesucristo resucitó es una cuestión que ha sido debatida durante siglos, mientras que algunos argumentan que hay pruebas suficientes para apoyar la idea de que Jesucristo resucitó. Otros argumentan que la evidencia es insuficiente. Sin embargo, independientemente de nuestra creencia en la resurrección de Jesucristo, no podemos ignorar el impacto que ha tenido en la historia y la cultura. La resurrección de Jesucristo ha sido una fuente de inspiración y esperanza para millones de personas a lo largo de la historia, y ha llevado a muchos a abrazar una vida de amor, bondad y compasión.